Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos Oñoro y este es un nuevo capítulo de Montados en la Cinta. Y hoy, mientras se escriben estas líneas, mientras grabo estas líneas, se cumplen 40 años del lanzamiento de una de las películas más hermosas que existe allá afuera, de mis favoritas. No siempre fue mi favorita. Al principio tengo que decir que es un poco difícil de interpretar, o tal vez uno está acostumbrado a ver cintas que le piden a uno cierto tipo de comprensión diferente. Entonces, quiero contarles aquí un poco lo que he escrito sobre Blade Runner, lanzada el 25 de junio de 1982, hace 40 años. Y es imposible hablar de Blade Runner sin antes mencionar su director. Es Sir Ridley Scott, nacido el 30 de noviembre de 1937. Ridley tiene 84 años y este año, si lanza Napoleón a través de Apple, habrá lanzado 3 películas en menos de un año, en medio de la pandemia, y una producción adicional, más un montón de proyectos que tiene con su empresa. Ridley Scott es un exitoso director inglés de películas taquilleras de grandes presupuestos. Desde 1979 está filmando hasta nuestros días, como les contaba. Tiene 84 años. Es también admirado por el nivel de reflexión y profundidad del cual son capaces las historias en sus producciones, que al tiempo cuentan con una comunicación bastante directa y sencilla. Ridley Scott, a través de su videografía, adorna diversas temáticas, las que interviene con su sello estético e intelectual particularidad. Sus cintas han sido nominadas al Oscar en 41 oportunidades y galardonadas en 9, y a 23 Globos de Oro, de los cuales ha obtenido 5. Entre sus producciones más conocidas y taquilleras se encuentran, obviamente, Alien, el primer capítulo de Alien, de la serie de películas de la franquicia Alien de 1979. Otras de sus taquillazos son Black Rain del 89, Thelma y Louise del 91, Gladiator, que es muy recordada, del año 2000, Hannibal de 2001. Hannibal es como una precuela del Silencio de los Inocentes. American Gangster del 2007, Robin Hood del 2010, Prometheus, su regreso a la franquicia Alien, que es una precuela, del 2012. Ya hablamos de esa cinta parcialmente en el anterior capítulo, y The Martian, que es de 2015. Esos son como sus películas más taquilleras, a pesar de su avanzada edad, como les decía, y de la mala racha del cine en general, causada por la sombra de la ya aparente saliente pandemia, la cuarentena y el distanciamiento social. Scott ha lanzado recientemente consecutivas producciones aclamadas por la crítica, entre ellas La Casa Gucci, Napoleón, The Last Duel, el último duelo, y justo antecitos, en el 2017, sacó All the Money in the World. Sin embargo, no todo en la carrera de Ridley Scott son blockbusters taquilleros. Su tercera película, Blade Runner, de 1982, que en el papel pretendía ser un segundo taquillazo al incluir a Harrison Ford, quien estaba surfeando la ola de Indiana Jones y Star Wars, era la estrella del momento y lo fue durante muchos años. Para el momento de su lanzamiento, esta película fue despreciada, casi abortada por los productores, despidiéndolo a él de su propia cinta y editando la versión para los teatros sin su aprobación final. Curiosamente, con los años se convertiría en un clásico, también de muchas formas, de manera estética, de técnica y la historia en general. La visión del futuro distópico que propone no solamente era adelantada a su tiempo, sino que es el centro de una tendencia narrativa con una influencia que permanece en nuestros días en las películas del género, 40 años después. Otras de sus obras maestras, no necesariamente taquilleras, pero sí muy influyentes, son Legend, del año 85. Es una muy extraña y oscura, pero increíble película hecha para Disney, y de un increíble mensaje feminista, donde aparece un muy joven Tom Cruise. Otra película es 1492, La Conquista del Paraíso, del 92,
Black Hawk Down del 2001, Kingdom of Heaven, qué gran película del 2005, larguísima, Body of Lies del 2008 con DiCaprio, The Counselor del 2013, Exodus, Gods and Kings del 2014, muy extraña película donde aparece Dios encarnado en un niño o un Dios encarnado en un niño, Alien Covenant del 2017 y, como les contaba, The Last Duel, lanzada en el 2021 y están filmándose con Joaquín Phoenix de protagonista, Napoleón. Como les decía, si todo sale bien, en menos de un año, de uno de los peores años para el cine entre el 2021 y el 22, Ridley habrá lanzado 3 producciones dirigidas por él a los 84 años. Ya les dije, Hasaguchi, Last Duel y el proyecto de Napoleón, que cuenta con Joaquín Phoenix a través de Apple Plus, después de que se perdió el contrato con Century Fox. La otra película que se lanza por su empresa es Death on the Nile. Es la versión de la historia de Agatha Christie, dirigida por su firma Scott Free. Scott Free, al tiempo, esta empresa produce múltiples cintas dirigidas por los hijos de Scott y otros directores. Y en medio de la crisis del COVID y el dominio de las redes de streaming de video, se propone cambiar las reglas del formato, extendiendo el tiempo de las cintas más allá de las concesiones de las salas de cine, produciendo series que irán directo a estas plataformas digitales. Ridley trabajó de la mano de su fallecido hermano Tony Scott, famoso por dirigir Top Gun del 86, Beverly Hills Cop del 87, Days of Thunder en el 90, Man on Fire, qué gran película del 2004, y Deja Vu, también excelente del 2006, entre otras. Ridley Scott llegó al cine después de haber grabado más de 2,000 comerciales de televisión junto a su hermano para marcas de primer nivel a la tardía edad de 38 años, teniendo su primer gran éxito a los 40 con Alien. Scott es egresado de la Escuela Real de Artes del Imperio Británico y miembro de una familia de oficiales militares y de pioneros de las salas de cine en el Reino Unido. Estoy hablando otra vez de Ridley Scott después del anterior capítulo, como les decía, porque mientras grabamos este capítulo de Montados en la cinta Blade Runner, la tercera cinta de Ridley Scott cumple 40 años de haber sido lanzada. Y nos vamos a montar en la cinta de la inteligencia artificial y de la condición humana, de su significado. ¿Qué se necesita para catalogar a algo o a alguien como ser humano, como persona, o como una entidad que piensa que es, o para resumirlo de alguna manera religiosa, que tiene alma? En Alien, en 1978, su primera película exitosa, Ridley Scott propone el tema de una forma secundaria con el personaje de Ash. Ash es el oficial científico a bordo de la nave Nostromo. El hombre resulta ser un androide para sorpresa de los pocos que quedan vivos en ese momento dentro de la nave. El comportamiento y la apariencia de Ash son humanos y el hombre se mezcla perfectamente con la tripulación de manera incógnita. Es un agente encubierto. Blade Runner expande los horizontes de ese interés de Scott por la inteligencia artificial y su relación con el poder corporativo, siempre como un fallido intento de simular la naturaleza. La historia de Blade Runner se puede resumir en unas pocas líneas. En el año 2019, este es el marco ya dentro de la película. La película nos muestra Los Ángeles en el 2019. El hombre, según la película, ya ha rebasado la barrera planetaria, extendiéndose a otros mundos. La terraformación, el trabajo duro para la adecuación de estos planetas, está a cargo de los nuevos esclavos. Son creaciones humanoides llamadas réplicas, fabricadas por la gran corporación Tyrell Corporations. El modelo de réplica Nexus 6 es el más avanzado. Su inteligencia iguala a la de sus creadores y su resistencia física supera a la de cualquier ser humano. Los Nexus 6
6 estaban tan bien diseñados, o podría decirse mal diseñados, que inesperadamente desarrollaron independencia y sentimientos. Y en una lejana colonia planetaria, 6 de esos modelos, después de un motín donde matan a todo el mundo, se meten en una nave y se devuelven para la Tierra, donde está prohibida la presencia de las réplicas. Estas réplicas, los Nexus 6 revoltosos, están en la Tierra para romper el último grillete que los separa de la libertad. A pesar de su perfección y potencial, como medida de seguridad, el fabricante de los Nexus 6 limita la duración de su vida solamente a 4 años. Los Nexus 6 están en la Tierra para encontrar a sus fabricantes y a través de ellos extender su fecha de caducidad. Mientras encuentran a esos fabricantes, mientras encuentran al señor Tyrell, los replicantes, las réplicas, son buscadas por policías especiales llamados Blade Runners. Eso es todo. Esa es toda la historia en general, por encima. Pareciera muy sencillo, y aunque lo es, esta película es también la perfecta mezcla entre novela gráfica y cine. Ridley Scott, cuando entra a sus estudios universitarios, no existe una escuela de filme, de cine. El hombre viene de la pintura, de las artes gráficas, de la ilustración, y es un obsesionado por el storyboarding, que es la manera como el guión primero se dibuja. Es como una guía de imágenes que siguen el guión antes de las películas. Entonces esto hace que él utilice cierta forma de cómica, y el hombre tiene todo dibujado, y jugando con ese manejo del tiempo de la novela gráfica, se dedica a mandar los mensajes en las imágenes, en los cuadros, en los gestos de los personajes. Y es aquí donde encontramos su primera obra maestra redimida, una pieza que desde su estética y su técnica se apropia de los corazones de otros directores y de cinéfilos allá afuera, buscando una especie de verdad oculta en la genialidad del cine. Sin embargo, en su momento, como lo mencioné antes, Blade Runner no era lo que los productores esperaban, y después de mutilarla artísticamente la enviaron al olvido. Sin embargo, gracias a su carácter de culto y a la exitosa carrera del director, la película tendría una nueva oportunidad, tanto entre académicos, estudiosos y gente parte de la industria que se enamoró de su técnica y su estética, sino de una cantidad de fanáticos que lograron entender la película, y que con el advenimiento del internet se ha hecho, mejor dicho, yo no sé cuántos programas, cuántos videos hay sobre esta película. Espero que este no sea simplemente uno más, o bueno, ¿qué importa? Lo primero que me gustaría discutir con ustedes, y que creo que es un buen pedazo del hilo conductor del mensaje detrás de la historia, es el concepto de androide y robot. La etimología de la palabra androide, una palabra que lleva dando vueltas desde el siglo XVI, nos trae dos palabras. Está compuesta por dos palabras, andros y oide. Andros significa hombre, y oide es un sufijo que significa con forma de. Con forma de hombre es el significado de la etimología de androide. Es por eso que existe también el término gynoid, que no sé cómo se dice en español, pero gynoid es el femenino de androide, el que parece una mujer, con forma de mujer. Un androide es una máquina artificial que se ve y actúa como un humano. Al parecer, la palabra humanoide se reserva para organismos vivientes en la naturaleza o en la fantasía cuya fisonomía es similar al del hombre. ¿Qué tal la palabra robot? Si buscamos en Wikipedia, robot es una máquina, especialmente una programable desde un computador y capaz de realizar una serie de acciones automáticamente. Un robot puede ser guiado desde fuera o tener un control autómata. Hoy el concepto ha evolucionado y se le llama robot a cualquier software capaz de realizar un tipo similar de acciones complejas, ya sea en el entorno material o en la red.
sin asistencia alguna. Hay otro concepto por ahí, el de cyborg, que más bien se refiere a seres humanos modificados con partes de sus cuerpos reemplazadas por dispositivos mecánicos. Es muy posible que la profundidad de esta pequeña historia que podemos contar en unas pocas líneas esté justamente en un concepto que para su momento era relativamente nuevo, la clonación y la selección genética. Blade Runner no habla nunca de androides, de humanoides, de robots o cyborgs. Esta historia introduce un término, aparentemente introduce un término que nunca antes se había usado, son las réplicas. En inglés, los replicants. En el arte, las réplicas tienen un sentido que nos puede ayudar a entender en profundidad parte del mensaje que Blade Runner nos quiere entregar. Una réplica es una obra de arte que trata de hacerse pasar por la obra original de determinado pintor o artista plástico de renombre. Su técnica es imitada, a veces con intenciones criminales, a veces casi a la perfección, pero la mayoría de las veces hay manera de distinguir el original de la copia, de la réplica. En este sentido, la réplica tiene no solo un valor menor, sino que está asociada con algo negativo y claramente inferior a pesar de la superioridad de su técnica. Mientras las réplicas tratan de encontrar a su creador en la Tierra, la cinta nos muestra su futuro distópico, el futuro distópico de Los Ángeles en el año 2019, que justamente, curiosamente, ya pasó. Es un trayecto en un vehículo volante que nos muestra a Los Ángeles súper edificada, muy alta, súper tecnológica, oscura y lluviosa, súper contaminada, con chimeneas que escupen fuego, tal vez tratándonos de decir inmediatamente que a pesar de todo el hombre sigue quemando combustible fósil para generar energía. Este paisaje es presenciado por un ojo, por un iris gigante, este ojo que será un símbolo a través de toda la cinta, que simboliza tal vez la sorpresa, el espejo del alma, el testigo de mil maravillas e infamias, ese que, como en el poema de Khalil Gibran, percibe lo que no pueden percibir el tacto, el gusto, el olfato y el oído, y que gracias a esa separación y a su importancia nos engaña con más facilidad que los demás sentidos. En ciertos momentos de la cinta, el recurso que se utiliza para indicarnos que una persona es en realidad una réplica o un animal es clonado es a través de los ojos. De alguna forma el cristalino, lo que está detrás de la abertura de la pupila, se emite una luz rojiza a veces dorada, a veces blanca. Y ahora que lo pienso, es como muy similar a lo que sucede con el computador HAL 9000 de Odisea Espacial. De hecho, Ridley Scott quiso traer ese efecto por uno que vio en 2001 cuando un tigre se le iluminan las pupilas de esa manera. Y lo mismo también lo tenemos en Terminator, ese iris que se reemplaza, en vez de negro es rojo. En este caso aquí es de varios colores, pero cuando aparece es la señal silenciosa de que quienes tenemos enfrente es una réplica. Los ojos y las miradas son todo en Blade Runner. Mientras tanto, en la calle se habla chino, japonés, y el mercado de la calle, el mercado callejero, es un mercado de comercio genético. No se da en edificios lujosos, tipo fortalezas, sino en la calle, donde pululan toda clase de kioscos dedicados de alguna u otra manera a la ingeniería genética. Esto no quiere decir que sea algo barato, pero sí es algo que está generalizado. Y debido a esto está muy claro, es un claro indicio de que la naturaleza, que el ecosistema ha colapsado, ya que todos los seres vivos alrededor son todos artificiales, son todos de procedencias humanas, diseñados y producidos genéticamente, artificialmente. Mientras conocemos el paisaje, escuchamos la increíble banda sonora de Vangelis. Solo varios minutos después nos llega el primer mensaje de la distopía presentada. A pesar de toda la tecnología, a pesar del supuesto progreso, una voz de la publicidad omnipresente en la calle
te invita a empezar una nueva vida en las nuevas colonias fuera de la Tierra. O traducido más bien, vete de aquí. Somos demasiados. Exíliate. Tu vida no está bien. Vete. Es imposible para mí creer que la vida fuera de la Tierra, en este caso, fuera mejor. Cuando algo se promociona así de masivamente, lo más seguro es que es todo lo contrario. Tal vez en Blade Runner la infertilidad, el control natal, el individualismo todavía no están haciendo un contrapeso a la sociedad en este universo paralelo. En otro momento de la cinta nos enteramos, eso sí, muy directamente, que quienes permanecen en la Tierra son personas que no pasan pruebas de cierto tipo, que es el caso de uno de los personajes. ¿Por qué estás en la Tierra? Dice, no, porque no pasé este y este examen. O sea que toda la gente, entre comillas, de valor se ha ido. Entonces los que no pasan los exámenes se quedan varados en la Tierra. Las réplicas, a pesar de todas sus virtudes y mejoras, tienen varios puntos débiles. El primero es que al ser esclavos destinados a labores extremas, no importa su desarrollo. La idea es que salen de la fábrica listos para trabajar. No tienen niñez, no tienen adolescencia ni crecimiento. Salen de la fábrica con sus cuerpos listos, pero al parecer, para que sus cerebros puedan funcionar, de todas maneras sus mentes deben ser pobladas con recuerdos. El cerebro como que les exige, o es natural para el cerebro tener una cama de experiencias. Entonces sus creadores, los diseñadores, instalan recuerdos y experiencias humanas de otras personas que se decantan en la mente de las réplicas y funcionan como sus propios recuerdos. Y así el propósito de esto es que sus cerebros, sus mentes funcionen y que ellos cumplan con su trabajo. Ante la necesidad de capturar réplicas que se mezclen ilegalmente entre la gente, se ha desarrollado un test psicológico, el Void Camp, que consiste en la formulación de varias preguntas mientras una cámara registra los movimientos y contracciones de la pupila del examinado. A pesar de su superioridad, los Nexus 6 fallarían en algún momento de la prueba, en alguna pregunta del test. Es justamente la manera como se nos presenta al primero de los Nexus 6 que ha llegado a la Tierra, tratando de llegar al genio diseñador de las réplicas. Uno de ellos pide trabajo en la empresa Tyrell Corporations, y el hombre, mientras le hacen el Void Camp, al verse perdido, expuesto, asesina a quien lo está entrevistando. Coincidencialmente, ya se sabía que el hombre era una réplica y el entrevistador era un Blade Runner, pero este man se adelanta y lo mata. El papel de Harrison Ford en esta cinta es el agente Rick Deckard. Es un agente de un Blade Runner retirado que, mientras está cenando en un kiosco de comida china, lo encara un policía para llevárselo. El hombre le habla en ese dialecto de la calle, que es mezcla de oriental con japonés y con inglés, y se lo lleva. Y cuando entran en la patrulla pasa algo que es de lujo. Lo primero que sucede es una desinfección de la cámara del lugar, del compartimiento del auto. Muy pandemia esto, de hace 40 años. Entonces, una vez se libera el espacio interior del carro, del auto, y ya no hay virus y no hay nada, entonces emprenden el vuelo. Y finalmente es cuando Deckard se encuentra con el jefe de la policía, quien básicamente lo obliga, lo presiona a volver al trabajo para dar de baja a estos Nexus 6, estas réplicas que están sueltas por Los Ángeles. En su reunión con el jefe de la policía nos enteramos que 2 de los Nexus han muerto, quedando 2 mujeres y 2 hombres, 2 masculinos, 2 femeninos. Una de ellas es un espécimen básico de entretenimiento, es decir, una prostituta intergaláctica no humana. Los otros son operarios de ingeniería y guerreros, todos en general muy fuertes y de un intelecto superior. El jefe de la policía le cuenta a Deckard, nuestro Blade Runner, que debe ir a la oficina de Tyrell, el creador de los muñecos, de los
de las réplicas para realizar un test a una réplica de nueva generación que lo está esperando en este instante. Y es ahí como Deckard, nuestro Blade Runner, conoce a Rachel. Y quiero mencionar esta escena en particular porque Ridley Scott ha dicho que esta es su escena favorita de la película, y aquí tendremos algo de las luces de sus intenciones, de la manera como Ridley envía los mensajes. Deckard está en un nivel de los más altos del edificio Tyrell, y desde allí hay un ventanal increíble donde se ven las luces de la ciudad, está el sol ahí puesto, pero a pesar de todo la iluminación es opaca. De pronto un búho atraviesa el salón, que es un salón gigante. El búho se ubica en una base, ¿sí? Y el tema del búho es curioso. Ahí hay una clave, porque si bien no lo dicen en la película, en el libro se habla de que la mayoría de las especies animales habían desaparecido, y la que primero desapareció fue justamente el búho. Pero el búho tiene un significado. El búho es un símbolo de prosperidad a través de la sabiduría. Lo primero que desaparece en medio de la decadencia es el conocimiento. Es un claro mensaje. En ese momento aparece Rachel, una mujer especialmente hermosa y atractiva, con quien Deckard tiene una especie de interacción donde Rachel trata sutilmente de romper el hielo de la seriedad de Deckard sin lograrlo. Deckard aparece inmune y totalmente aislado de la belleza de Rachel. Cuando Tyrell aparece para preguntar sobre el test, aparentemente no lo conoce, le dice a Deckard que antes de hacerle el test a una réplica, lo intente primero con Rachel. Él quiere primero que él lo pruebe con una persona real. Rachel responde pregunta a pregunta, y el test ha durado más de lo normal. Es una muestra de que Rachel no es una réplica, pero en determinado punto, después de 100 preguntas, que con 20 preguntas ya se sabe, si falla a la 20 más o menos, ya se sabe que es un Blade o que es una réplica. Pero Rachel, a la pregunta número 100 casi, la cámara del Void Cam detecta una falla en ella. La pregunta la ha afectado mucho a Rachel, y en ese momento Eldon Tyrell detiene el examen, hace que Rachel se vaya, y a pesar de todo, pues hace que Rachel se vaya, y Deckard dice: ¿cómo es posible que eso no sepa que es una réplica? El hombre, a pesar de que tiene enfrente una mujer hermosa que se comporta como un humano, que es muy humana, por el simple hecho de haber fallado en el examen, inmediatamente la separa de la raza humana y la trata como si fuera un objeto. ¿Cómo es posible que eso no sepa que no es una réplica? Tyrell le responde que es parte de la estrategia de la empresa. Más humano que un humano. Rachel queda muy afectada al darse cuenta de que había vivido engañada y quiere saber más, y presiona a Deckard para que le diga si ha hecho el test en sí mismo, pero él acaba con sus ilusiones y le cuenta los recuerdos que ella nunca le ha contado a nadie, que según Deckard son recuerdos de otras personas. Rachel es una réplica, nada que hacer. Las fotografías impresas son también un símbolo importante para las réplicas. El único recurso que tiene contra el argumento de Deckard sobre sus recuerdos prestados son las fotos del pasado, que también resultan ser falsas. Es incluso posible que Rachel sea un clon de otra persona y no un nuevo modelo, por decirlo de alguna forma, y esas fotos sean del original, de la persona original. Asimismo, otra réplica en la película de las que vino en la nave guarda fotos impresas de momentos de su vida actual. Pero las fotos están en todas partes. Deckard inclusive tiene muchas fotos en su piano. A propósito del piano, ya aceptando la verdad de que Rachel era un replicante, una réplica, Rachel descubre que puede tocar perfectamente el piano, apenas recordando vagamente que tuvo clases en el pasado.
Obviamente falsos recuerdos, pero aún así sabe tocar el piano a la perfección. ¿Qué implicación tan brutal esta? Es decir, no solamente se clona o se maneja genéticamente a un ente sin padre ni madre, sino que a la vez de manera artificial e instantánea se le instalan programas, se le imprimen conocimientos que a discreción o después de una orden es que pues afloran. Muy brutal, muy brutal. La búsqueda de las réplicas, mientras el dilema de Rachel y Deckard empieza a conocer a Rachel y digamos que a sensibilizarse. Mientras tanto, las otras réplicas están buscando a su creador, a su diseñador. Y la búsqueda comienza justamente por los ojos. Van donde el fabricante de ojos. es muy chévere esto porque uno enseguida empieza, hay una persona que hace los ojos, habrá otra persona que hace las uñas, que hace tal cosa, como sucede con las partes electrónicas, con los computadores que no son de un solo fabricante, sino que son partes traídas, reunidas de otros sitios. En este caso, pues material genético. Entonces esa búsqueda empieza por este señor que es oriental, seguramente más japonés, sí, es más bien japonés. Entonces el fabricante de ojos ve al líder de las réplicas y obviamente a pesar del miedo que siente porque este man está en un cuarto frío y le quitan el abrigo y tal, el diseñador no deja de sorprenderse. Tú eres el Nexus 6. Yo diseñé tus ojos. El hombre le presta reverencia al Nexus. Lo admira. Y dice que su padre, su creador, es un genio. Reconoce esos ojos y Roy es el líder de los replicantes, le dice, si supieras todo lo que he visto con tus ojos. El diseñador de ojos asumimos que muere, igual que los vigilantes de sus oficinas, que nunca los vemos, pero como todo en esta película se nos insinúa y completamos la historia. Pero el diseñador no muere antes de darle un dato adicional de un diseñador genético, que es J.F. Sebastian, muy cercano al genio Tyrell. Los Nexus 6 envían a Pris, el modelo de entretenimiento del que habíamos hablado, para que, actuando muy a lo chica en apuros, seduzca a JF para que los guíe hacia Tyrell. Pris le dice a JF, cuando ya ha hecho conexión y cuando ya él la invita a su casa, le dice, debes sentirte muy solo. Y JF responde que no, porque él se fabrica sus propios amigos. ¿Qué tal esta ironía? ¿Qué más solo que eso? Es brutal porque esta es una cinta de ciencia ficción, pero es tan profunda y tan humana. Los amigos de JF son seres de diseño genético con funciones limitadas que interactúan con él de manera súper limitada. Lo saludan, hacen gestos, pero no hay nada profundo ahí y están por todas partes, son muchos. Como cuando un niño tiene demasiados juguetes que terminan regados por todas partes sin usarse. También hay pilas de libros sin bibliotecas dejados en el piso y sábanas encima de muebles como si nunca se hubiera terminado de mudar el hombre, como si estuviera demasiado ocupado. JF tiene un problema similar a las réplicas. Tiene un envejecimiento prematuro. A sus 25 años parece tener 50 o 60 años. Y quién sabe si esto es en realidad un símbolo sobre cómo la sociedad acaba con la niñez y la ilusión, matando a la vez la realización y la madurez, o simplemente que Sebastian es una réplica más mantenida en las Bradbury Towers por el Dr. Eldon Tyrell, con esa misma tendencia de jugar a Dios, fabricándose a sí mismo criaturas inferiores a las que llama amigos. Mientras Deckard da de baja la primera de las 4 réplicas, Rachel, quien iba a su encuentro, lo salva justo antes de morir y mata al segundo replicante. Después de esto, Deckard y Rachel se encuentran
por segunda vez solos, y es aquí donde Rachel, la réplica, siente sus primeros impulsos sexuales que la hacen querer huir, y vemos que Deckard sí se siente atraído por ella, y a veces de cierta manera un poco violenta e implacable. La fuerza a no huir a sus sensaciones y enseñándole a su manera a Rachel algo nuevo, como sucede en la vida de los seres humanos. Y mientras esto sucede, J.F. Sebastian acepta llevar a Roy, el líder de las réplicas, con el profesor Eldon Tyrell. Es muy curioso que, a pesar que Eldon Tyrell es el propietario de esta gigantesca empresa, seguramente tiene el monopolio de las réplicas, y se las vende o se las alquila al Estado o a las empresas privadas, Eldon Tyrell es capturado por la Cámara haciendo trading a su favor en la bolsa. Tal vez no es suficiente con el dinero de esta supercorporación, o que el juego del dinero es simplemente más importante, pero en ese momento justo, Tyrell está apostando en la bolsa, está vendiendo acciones que han subido de precio. Lo que sí es claro es que al llamado de la puerta, el Dr. Tyrell solo acepta la entrada de JF cuando lo reta para continuar una partida de ajedrez que tienen pendiente. Esta parte es tal vez el detalle más flojo de la película, porque el Dr. Tyrell cae en la trampa de tomar una dama y a la siguiente jugada hay un mate. Si usted juega ajedrez sabe que un gran maestro o alguien bueno en ajedrez no pierde a la siguiente jugada. Es decir, si usted va a morir la siguiente jugada, esa dama nunca se va. Pero nada, se lo vamos a perdonar a Ridley Scott, porque definitivamente esta es una hermosura de película. De hecho, la jugada no es de J.F. Sebastian, sino que es sugerida por Roy, el líder de los réplicas rebeldes, como para dejarnos ver su superioridad mental, e incluso no es tan inteligente como su creador, sino tal vez se sugiere en esta partida de ajedrez que es superior en realidad. Eldon Tyrell, cuando ya nota que hay alguien acompañando a J.F. Sebastian, intuye inmediatamente y dice: esperaba que hubieras llegado antes aquí. Y fácil, Roy es muy rápido, muy directo, y le pide que lo modifique para alargar su vida. Y Tyrell, después de decir que no es su jurisdicción, explica 3 formas diferentes para revertir el diseño genético de las réplicas, a su vez informando a Roy y a nosotros que cualquier intervención inevitablemente termina en lo mismo: un virus mata al paciente de todas maneras, diciendo, aunque esto es totalmente académico, es decir, son los resultados de simulaciones, Tyrell no entiende bien la angustia de Roy, quien, según Tyrell, ha vivido de manera grandiosa y haciendo honor a su superioridad. Ha vivido intensamente esos 4 años, más intensamente que todos los que lo rodean, afirmando que cuando una vela brilla más intensamente se apaga más rápido. Le hace una especie de llamado a aceptar la muerte. La respuesta es suficiente para Roy, quien, muy a lo Michael Corleone, con su hermano Fredo, después de darle un beso al Dr. Tyrell, le aplasta con sus manos el cráneo. Es increíblemente brutal esta escena, y mientras le aplasta el cráneo le va sacando los ojos con los pulgares. No se ve nada, solamente los chorros de sangre saliendo de los ojos, pero esto es realmente impresionante, que se completa en la mente porque no vemos nada, solamente escuchamos el cráneo crujir, rompiéndose. No. Qué bueno. La agonía de los replicantes, es decir, cuando se acerca el momento de los 4 años, se nos muestra con cierta parálisis de la mano derecha. No sé si es una especie de artritis rápida. La cuestión es que Roy empieza a perder el control de su mano derecha. Y es aquí donde las 2 historias se juntan. Deckard retira, es decir, mata a Pris, la réplica de entretenimiento, y Roy, algo afectado y con actitud bastante histriónica, decide matar a Deckard. O eso es lo que pensamos, lo que presumimos.
Pero porque pudiendo hacerlo, al principio solamente le lesiona 2 dedos de su mano derecha, como dejándolo en igualdad de condiciones. Es decir, como si Roy tiene su mano mala, el otro también, y ya. Es algo muy extraño porque sigue presionándolo, le da distancia para que escape, quiere jugar con él. Y después de una tensión donde sabemos que Roy mataría fácilmente a Deckard, Roy, después de salvarlo de una caída, a Deckard lo deja en la azotea, se despide con un poema legendario, que no es legendario porque es creado ahí. De hecho, lo que dice Roy, que es Robert Howard, el actor, muy parecido a David Bowie, dice unas palabras que no están en el guión. He visto cosas que gentuza como ustedes no creería. Naves de asalto ardiendo en llamas en el hombro de Orión. Vi rayos de cesio brillando en la oscuridad cerca de las puertas de Tannhauser. Todos estos momentos se perderán en el tiempo, como si fueran lágrimas en la lluvia. Es tiempo de morir. Y en medio de esa persecución, cuando el hombre salva a Deckard, que si no lo salva se cae, y lo salva con su mano mala, de hecho, es decir, con esa sería tan fuerte Roy que con una sola mano carga todo el peso de Deckard con la mano que tiene mala ya, y lo pone ahí en la azotea y le dice estas palabras, y en la otra mano el hombre tenía una paloma. Entonces cuando dice estas palabras, inmediatamente se queda como en un sueño, como pues en el momento de la muerte, y al aflojar su mano vuela a la paloma. Claramente un símbolo. Esa paloma puede ser un símbolo de su alma, tal vez, y que de hecho luego en la segunda parte de Blade Runner se menciona mucho, porque en esta no, pero tal vez ese símbolo de la paloma es: yo también tengo alma. La certeza de que a pesar de ser una creación aparentemente artificial, también Roy tiene alma, y ahora esta alma se va, y su esfuerzo por demostrarse ante sí y los demás como artístico, poético, histriónico, otro para que los demás, sus testigos solitarios, sepan que a pesar de todo, él es quizá más humano que todos. Roy se apaga y ahí queda. Tal vez deja vivo a Deckard con un poco de vanidad para que Deckard reporte lo que vio, para que de alguna u otra forma Roy no quede en el olvido, sino que por lo menos quede en un reporte de la historia. Luego llega la patrulla con ese agente oriental que le gusta hacer origamis, y en el fondo se escucha la voz del oriental diciendo: es una lástima que ella no va a sobrevivir, pero de todas maneras nadie sobrevive. No hemos terminado todavía la historia porque falta la conclusión de Deckard. Rachel está en su casa aparentemente, y los dos ahora se aman o tienen una relación. Rachel es una réplica, y su misión, la misión de Deckard, sus órdenes son también acabar con ella, porque ella está fugitiva. Nadie sabe dónde está. Ella, como mató a la otra réplica que estaba a punto de matar a Deckard ya le había dicho: si te buscan, yo no te voy a capturar, no te voy a retirar, no te voy a matar, te debo mi vida. De todas formas, después de esto, vuelve a su casa, se da cuenta que alguien ha estado allí y teme por la vida de Rachel, pero Rachel está viva. Entonces, sin nosotros saberlo directamente, decide Deckard arriesgar su vida e irse al norte con ella, como ella misma lo sugirió. Cuando van saliendo de la casa, muy cuidándose de que alguien estuviera vigilándolos o listo para capturarlos. Ahora mismo Deckard estaba protegiendo a una réplica. La réplica claramente debe ser aniquilada, entonces ahora él es el perseguido también. Y la última escena de esta película, el último cuadro, es hermoso. En el piso, cuando ya se van a montar en el ascensor, Deckard se encuentra otro origami, y ese origami es un unicornio. Pero ese unicornio es ese mismo unicornio con el que sueña Deckard. Deckard sueña con un unicornio que viene y va, que corre y anda y tal. Esa es la clave de la película. Deckard es una réplica también. Y el agente japonés se lo está diciendo.
yo sé cuáles son tus recuerdos. Tú eres una réplica también. Esta es una película que tiene 3 o 4 versiones diferentes. Creo que es interesante, si usted se enamora de la versión original, es interesante chequear las otras. Hay una que tiene una narración, un narrador que va contando y aclarando las cosas, pero eso se considera una muy mala práctica en el cine, porque la idea es que usted infiera todo para que su mente se profundice en la trama. Y bueno, tengo que aclararlo, tengo que decírselos. En particular cuando yo vi por primera vez esta película, la vi porque, así de fanático de Iron Maiden como soy, en su álbum Somewhere in Time del año 86, la portada es futurista y por todas partes hay referencias a Blade Runner. Steve Harris, el líder de Iron Maiden, se enamoró de esa película, y entonces el hombre hizo que entre los fanáticos de Iron Maiden surgiera también un fanatismo sobre esta película. Y tengo que decirlo, al principio esta película me sobrepasaba totalmente. Mi cabeza no estaba lista para entender absolutamente nada, ni tenía la paciencia. Pero con el tiempo empecé a entender esas sutilezas, esa profundidad y ese reporte de la humanidad. No es una cinta normal. Las imágenes que se presentan están allí para que la mente encuentre su significado. Y ahí, muy a lo cómic, participamos en la creación de la historia. Además, es una gran alegoría donde se habla de la esclavitud, del amor, de la manera como aprendemos, y parte de nuestro comportamiento, que es simplemente la repetición de las cosas que vemos. El significado de la paternidad, de la amistad. Creo que cada vez que la veo encuentro cosas. No quiero sentarme aquí más para comentar lo que significa en la técnica para el cine. Ridley Scott es un aventajado, es un tipo genial, un contador de historias que a la vez es un técnico absoluto. Y sí, lo que ha enseñado en la técnica se lo dejo a otros estudiosos del cine. Y sobre la influencia en el mundo exterior al de la técnica, habrá miles de notas, trivia, entrevistas, videos, libros, reseñas, hasta cursos de trivia sobre la cinta, y sería demasiado repetitivo. Quiero resumir todo esto con algo que he encontrado y que la verdad que me ha conmovido, y que no puede ser una muestra mejor de lo que significa o lo que ha significado Blade Runner a través del tiempo para el mundo, para la gente. Y quiero hablar un poco de David Bowie. Si ustedes se fijan, Roy, el protagonista, el líder de las réplicas, tiene un parecido increíble a ese personaje de David Bowie en los 80s. Pero bueno, no tanto voy a hablar de David Bowie, sino más bien de su hermano. El hermano de David, Dylan Jones, luchó por muchos años contra la esquizofrenia, y en el invierno de 1985 se encontraba recluido en una clínica de reposo, pero la temporada hizo que el personal de la institución se redujera. Dylan aprovechó la situación para escapar, para luego lanzarse a las ruedas de un tren en una estación cercana a la clínica. David Bowie decidió no asistir a su funeral para no convertirlo en un circo mediático, pero envió una canasta de rosas con una nota que decía: has visto más cosas de las que podríamos imaginar, pero todos estos momentos se perderán como lágrimas lavadas por la lluvia. ¿Qué tal? ¡Qué brutal! Me encanta la historia y quería compartirla con ustedes. Espero que le echen un ojito. La pueden encontrar, de hecho, en HBO Max. Ahora mismo la están dando ahí. Y está la nueva serie animada también, que está muy interesante. Blade Runner tiene un segundo capítulo que salió hace unos años, unos 3-4 años. 2047. Está precedido por unos cortos, como 6 micro filmes que cuentan lo que sucede antes. Muy interesante, también muy linda, muy simbólica. Espero, amigos, que se monten en la cinta de esta locura de Blade Runner, una película y una experiencia diferente. Pues sí, hoy, a los 40 años de su lanzamiento, dejo aquí mi granito de arena, mi tributo muy humilde
para que se monten a esta cinta, para que se encinten con Blade Runner. Lo bueno es que 30 y pico años después, como les decía, la segunda parte es una locura. Mi nombre es Carlos Oñoro. Este fue nuestra reseña de Blade Runner aquí en Montados en la Cinta. Me encanta hablar de esta película, la verdad. Si te gusta lo que escuchas, compártelo con tus amigos. Me puedes encontrar en las redes sociales como Carlos Oñoro o Honorosaurus Rex. Hasta la próxima, amigos. Chao.